Justamente cuando comenzábamos, ¿no? Cristian preguntaba por qué tenía el mismo título y el mismo pasaje del jueves, porque justamente esta es la segunda parte de lo que vimos el jueves. El jueves hicimos hincapié en unos aspectos de estos versículos que eran importantes para nuestra vida y hoy vamos a fortalecer otros. Pero le invito a leer el texto. Vamos a leer el texto nuevamente. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Aquellos que están ahí con la Biblia, si no la han abierto, le damos unos segunditos para que la abran. San Juan, capítulo 3, versículo 16 dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Como le decía en un principio, ya hemos visto el jueves pasado por quiénes murió Cristo, ¿no? Vimos que, como comienza este versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. Pudimos ver a qué se refería Juan cuando hablaba del mundo a través de otros textos bíblicos, y de este mismo texto pudimos sacar la conclusión de que no hablaba de todas las personas que habitan o que habitaron o que habitarán en el mundo, sino que hablaba de hombres y mujeres que habitan, que viven en el redondez de la tierra. Pero no se refiere a todos en general, sino a aquellos que Él ha escogido desde un principio, aquellos que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué lo hizo? Por el puro afecto de su voluntad. No es que aquellos que han sido escogidos por Dios sean mejores, no. Todos estamos en la misma condición. Todos somos pecadores. Todos estábamos condenados a causa del pecado. La palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que nosotros merecíamos. Pero Dios, en su gracia y por el puro afecto de su voluntad, decidió salvar. Decidió salvar a aquellos que estaban perdidos. Y como vimos el jueves pasado en su palabra, Él decidió rescatar por medio de Cristo a muchos. Y esos muchos son el pueblo de Dios. Hoy son la iglesia de Jesucristo. Y que pertenecen a aquellos que hace cientos de años estuvieron en esta tierra, los que están hoy y los que van a estar hasta que Cristo venga. Aquellos que Él predestinó desde un principio. Hombres de todas épocas, de todas etnias, de toda nación, a los cuales Dios amó, como dijimos, de una manera especial. Por eso Juan comienza: de tal manera Dios amó, de una manera especial, que entregó a su Hijo unigénito para morir en esa cruz, por amor al pecador, hermano. Un amor tan grande, un amor tan maravilloso que no llegamos a comprender. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, nos dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Cristo no murió por aquellos que eran mejores. No había ningún mejor. Pero Cristo no murió, sino que dice su palabra que Él murió por lo vil del mundo, por lo menospreciado. Por eso murió Cristo. A esos vino a rescatar.
El propósito de Dios fue que aquellos que Él escogió desde un principio fueran salvos por la vida y la muerte de su Hijo, de su unigénito Hijo Jesucristo. Y eso es lo que en un resumen estuvimos viendo el jueves pasado. ¿Quiénes eran por aquellos que Cristo vino a morir? ¿Cuál fue el propósito? Y en esta segunda parte, también leyendo estos versículos, quiero que veamos los resultados de aquellos que creen en Cristo y de aquellos que no creen en Cristo. Porque acá Juan divide a la humanidad en dos grupos. En aquellos que creen y en aquellos que no creen. Y para aquellos que creen hay un resultado, hay una consecuencia. Y para aquellos que no creen, también hay un resultado, ¿no? Por eso primero es importante saber que hay dos grupos. Los que creen en Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y los que no creen en Jesucristo. No hay ni un tercer grupo, ni un cuarto grupo. Hay solamente dos. Los que creen y los que no creen. Porque muchas veces escuchamos a personas que dicen, bueno, aquella persona no iba a la iglesia, no conocía a Cristo, pero era tan buena, era una persona tan servicial, era una persona tan dispuesta, una persona tan amable, que seguramente habrá ido al cielo. ¿Y sabe qué? Eso no es una verdad. Porque solamente es salvo de la ira de Dios aquella persona que cree en Jesucristo. No aquella persona que ante los ojos de los hombres, de aquellos que somos pecadores, es buena, es amable, es servicial, sino ante los ojos de Cristo, ante los ojos del Padre Celestial. Porque la palabra de Dios, como hemos visto en Romanos, cuando estudiamos Romanos, nos enseña que bueno no hay ni uno solo. Muchas veces capaz que ante nuestros ojos hay personas humanamente buenas, que pareciera que no tienen pecado, que se merecen ir al cielo por sus obras. Pero la Biblia nos enseña que bueno no hay ni uno solo, y que ninguno por las obras va a ir al cielo, sino por creer en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Todos somos pecadores, todos. Y todos estábamos bajo la ira de Dios. Sin Cristo, el destino del hombre es la condenación eterna. Solamente en Cristo hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Jesús lo dejó claro. Nadie viene al Padre sino por mí. En Él solamente hay salvación y vida eterna. Después está a veces otro grupo que cree que por ir a la iglesia, por tener un cierto conocimiento de lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, y se esfuerza para cumplir esos mandamientos o hacer ciertas obras, pueden ganarse el favor de Dios, o que Dios debe recompensarlos, porque a su vista ellos son mejores que otros hombres, son mejores que otros que no van a la iglesia, o que no hacen ninguna obra buena. Pero estas personas se están engañando a ellos mismos, porque piensan que están cerca de Dios, porque tienen un conocimiento intelectual de Dios, porque saben lo que deben hacer o lo que no deben hacer, pero nunca han creído en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Y estas personas, creyendo que están cerca, están más lejos de Dios que los que están afuera de la iglesia. Pensaba en la parábola que Jesús cuenta en Lucas 18:9, una parábola muy conocida, donde habla de un religioso, de un fariseo en ese tiempo, y de un publicano, de un pecador. Una persona que podríamos decir hoy iba a la iglesia,
se congrega todos los domingos, cumple con la ceremonia, cumple con los ritos, hace sacrificios. Pero todo rondaba en él. Cero Cristo. Tenía al Mesías enfrente y no lo podía ver. En cambio había otro que no conocía. Había otro que no era un religioso. Pero él reconocía su pecado. Él reconocía que era pecador. Y dice la Biblia que no podía levantar ni los ojos al cielo. Lo único que hacía este hombre, este publicano, es golpearse el pecho, diciendo: sé propicio de mí, pecador. Mientras el religioso exponía todo lo que él hacía, diciendo: yo hago esto, yo hago aquello, y no soy como los otros pecadores. El publicano reconocía su pecado. No miraba para el costado, no miraba para atrás, miraba al piso. Estaba arrepentido, estaba humillado delante de Jesús, reconociendo que nada podía hacer, que lo único que podía aportar era su pecado. Y dice la parábola que ese se fue justificado antes que el otro, porque reconoció su verdadera condición. Hermano, solamente aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, reconociendo que no hay ningún mérito en él, sino que es un pecador, ese es justificado por Cristo. Dios lo declara justo por los méritos de Cristo. Por eso es muy importante entender qué es creer en Jesucristo, ¿no? Hemos visto también, ¿se acuerdan cuando estudiamos Romanos? Romanos capítulo 10 nos habla que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y muchas veces, me acuerdo Esteban había predicado sobre ese tema, muchas veces ha sido mal interpretado, ha sido mal enseñado este texto. Y se ha utilizado una oración de fe. Y muchos han creído que repitiendo esa oración fabricada, uno ya era salvo. Pero era una oración que salía solamente de los labios, que nunca estuvo en el corazón. Fueron palabras que no salieron de un corazón sincero, genuino. Muchas veces se le ha dicho Señor a Jesús sin conocerle, sin saber quién era. Y me acuerdo que Esteban, cuando enseñaba este libro, decía el peso que tenía la palabra Señor en ese tiempo. Para el judío, el único Señor, el único amo era Dios. Y aquel que le decía Señor a un hombre era una blasfemia. Su vida estaba en juego porque estaba blasfemando. Le estaba diciendo Señor, amo, curios, a un hombre. Y para el gentil, el Señor era el César. Esa era la máxima autoridad, ese era su amo. No había otro Señor que no fuera el César. Y pasaba lo mismo. Si aquel gentil se había convertido a Cristo y declaraba, confesaba con su boca que Jesús era el Señor, estaba en juego su vida. Entonces ahí vemos claramente que aquel que confesaba, que de sus labios salía adelante, la confesión es algo que otros escuchan. No es que la confesión yo la hago debajo de mi cama, en mi casa. No. Cuando hablo de confesar, habla de que otros escuchan lo que yo estoy diciendo. Y el gentil que confesaba que Jesucristo era el Señor y el judío, era porque realmente lo era. Porque su vida estaba en juego en esa declaración. Por eso es importante, hermano, estar seguro que cuando yo declaro con mis labios que Jesucristo es el Señor, lo he creído en mi corazón. Porque si no son simples palabras que no tienen un fundamento. Muchas personas han hecho esa oración, muchas personas se han congregado durante tiempo en una iglesia, pero han seguido viviendo perdidamente, fuera de la voluntad de Dios.
claramente en esas vidas Jesucristo no es el Señor. Hermano, aquel que tiene a Jesucristo como el Señor, aquel que ha creído en Jesús, como hemos visto el jueves, es porque primero ha nacido de nuevo. Aquel que realmente cree genuinamente en Jesús es porque primeramente ha nacido de nuevo. Porque si no hubiese sido nacido de nuevo no podría creer nunca. Cristo nos hace nacer de nuevo. Y es ahí donde nos da la fe para que creamos en Él. Y para que podamos confesar que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. ¿Y sabe qué? Esto luego se refleja en una forma de vivir diferente. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí todas. No dice algunas, todas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura en Cristo. He sido regenerado por Dios. Y mi vida comienza a ser diferente. Y esto comienza a ser visible, hermano. ¿Se acuerdan de los hermanos de Tesalónica? Cómo estos hermanos se convirtieron luego de la predicación del apóstol Pablo. Se convirtieron, dice la palabra, en gran tribulación. No se convirtieron en una fiesta, lo invitaron a una reunión y estaban cómodos. No, eran perseguidos. Y en una gran tribulación ellos se convirtieron. Y ahí podemos ver que esa conversión fue genuina. No solamente por cómo se convirtieron, sino después cómo perseveraron en Dios. Y cómo fue su vida. Hermano, la vida refleja lo que pasó dentro de mí. Primera Tesalonicenses 1:8 dice el apóstol Pablo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo de que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, Pablo está contando, le está diciendo a estos hermanos lo bueno y lo visible que era su vida nueva en Cristo. Y hoy nosotros nos enteramos por lo que Pablo les escribió a ellos. Pero podemos ver que la fe de estos hombres y mujeres era genuina. Realmente se habían convertido. Realmente habían creído en Jesús como su Salvador y su Señor. Porque su fe se extendía por toda la región. ¿Qué hacían, hermanos, estos hermanos de Tesalónica? Predicaban el Evangelio. Aquellos que se convirtieron, aquellos que creyeron en Jesús, genuinamente predican su palabra, predican el Evangelio. No pueden callar. Esa es una evidencia de una conversión. Y luego dice que todos los que lo veían decían, estos verdaderamente se convirtieron, porque dejaron sus ídolos, dejaron sus vicios, dejaron todo aquello que los tenían esclavos a causa del pecado para comenzar a servir al Dios vivo y verdadero. Y hermano, esa es una evidencia clara de una conversión, porque esa no es una obra que ningún hombre puede hacer, es la obra que Dios hace en el corazón de aquellos que ha regenerado. Él empieza a transformarlo, Él empieza a cambiar, Él hace un hombre nuevo. Y lógicamente que esa obra que Dios comenzó la va a perfeccionar hasta el día que nos vayamos con Él. Pero ya la vida empieza a ser diferente. Ya mi hablar empieza a ser diferente. Ya mi trato con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos empieza a ser diferente. Ya mi manera de manejarme empieza a ser diferente.
Pero como le dije en un principio, primero era importante marcar esto, hermano. No hay muchos grupos, hay dos grupos. Los que creen en el Señor Jesucristo y los que no creen. Y el que cree en el Señor Jesucristo, hay evidencia de que eso ha sucedido en su corazón. Y ahora vamos a ver los resultados. Los resultados de creer y de no creer en Cristo. Aquel que cree en Cristo no solo es salvo de la ira de Dios, ¿no? Porque, como dice su palabra, la ira de Dios está todos los días sobre el pecador. Y Cristo nos libertó del pecado. Él, muriendo en la cruz, cargó todos nuestros pecados. Por eso fuimos regenerados por Dios y la justicia de Cristo fue imputada a nuestra cuenta. Pero no solamente sucedió eso, que fuimos salvos, como dice su palabra, sino que tenemos vida eterna. Hoy por la mañana, en el devocional que dio en la mañana, compartía con ese grupo de hermanos acerca de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Muchas veces cuando escuchamos las palabras vida eterna, enseguida pensamos en el cielo. Pensamos en el cielo, escuchamos vida eterna y nos transportamos al cielo. Y creemos muchas veces que cuando dice eterna, se refiere a la duración, a que va a ser algo que no tenga fin, que va a ser algo que va a durar siempre. Y es verdad que eterna tiene ese significado, pero también tiene otro significado muy profundo. Jesús, en la oración sacerdotal en San Juan, capítulo 17, cuando en esa noche antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz, Jesús ora al Padre por sus discípulos. Y en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos que la vida eterna no es solamente pasar la eternidad con Él. La vida eterna no comienza en el cielo, hermano. La vida eterna comienza en nuestra vida cuando nacemos de nuevo. Cuando Dios nos ha regenerado. Ahí comienza. Comienza en la eternidad, porque Dios ya nos tenía en sus planes de un principio. Ya Dios sabía que éramos suyos desde un principio. Pero para nosotros, la vida eterna comienza cuando nacemos de nuevo. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y acá Jesús dice que la vida eterna es que te conozcan, que conozcan a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado por Él. Y sabe que aquí no me habla de un conocimiento intelectual o un conocimiento abstracto, sino que me está hablando de íntima comunión con Él, de conocerle a Él en profundidad. Algo que para nosotros antes era imposible. No queríamos ni podíamos conocer a Dios. Pero a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, fuimos reconciliados con el Padre. Fuimos reconciliados con Dios. Y hoy podemos tener una relación fluida con Él. Hoy podemos tener una comunión íntima con Él. Y hoy podemos conocerle en profundidad, hermano. Hoy podemos disfrutar de su presencia en todo tiempo. Qué importante es poder conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo. Poder tener una relación íntima con Él todos los días. Poder escucharle hablar en su palabra, meditando en ella. Poder tener ese tiempo de oración, pidiéndole conocerle más y en mayor profundidad. Esto es el regalo que Él nos ha dado. Hermanos, la vida cristiana no se trata de cumplir reglas. De esto tengo que hacer, aquello no tengo que hacer. Eso no es la vida cristiana. Algunos viven la vida cristiana
y van a la iglesia para que le digan, mira, tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello. Y llevan la vida cristiana como una carga. Viven cargados y todo cuesta. Hermanos, tienen que replantearse, ¿qué está pasando en mi corazón? La vida eterna que Dios me ha dado en Cristo es para que le conozca a Él y a su Hijo Jesucristo, para que tenga una relación íntima con Él, para que tenga una comunión íntima con Él, para que pueda amarle. Dice la palabra de Dios que a través de su Espíritu Santo Él derramó su amor en mi corazón. Hoy podemos amarle a Él porque Él nos amó primero. Hoy podemos gozarnos con lo que Él se goza. Hoy podemos amar lo que Él ama. Hoy podemos ser imitadores de Él. Hermanos, el ser cristiano no puede ser una carga, sino que es una bendición. Hay cristianos que parece que el ser cristiano es una carga, que llevan un peso, hermano. El ser cristiano es una bendición, donde disfruto de esa comunión con el Padre, donde disfruto de tener esta nueva relación con Cristo. Efesios 1:3 me dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No me dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. No, Dios ya lo hizo. En Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todo lo que necesitamos para tener una relación correcta con Él, lo tenemos. Lo tenemos. Hermano, debemos disponer nuestro corazón para conocerle, para que esa comunión con Él sea fluida. El versículo 18 de este capítulo 3 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Jesucristo no es condenado. Esto está claro. Vemos claramente, una vez más, que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por gracia. No es por lo que yo puedo hacer o puedo hacer, sino por lo que Cristo hizo. Que cree en Jesucristo no es condenado. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, el que cree en Jesucristo, el que ha sido regenerado, el que ha nacido de nuevo, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, dice su palabra. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo nos dio vida. Y esa vida que nos dio es eterna. Por eso también estamos, como dice el apóstol Pablo, persuadidos. Estamos seguros que la salvación no se pierde. Porque es Cristo el que nos ha dado la salvación. Y Él es el que la sostiene. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasa con los que están en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz se llevó todos nuestros pecados. No hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, aquellos que han nacido de nuevo andan conforme al Espíritu. Viven para agradar al Señor. En cambio, ahí está la contraparte. Ahí está aquel que no cree. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado, dice. Aunque la sentencia va a ser el día del juicio final, aquel que no cree en Jesucristo permanece en condenación. Aquel que no cree en Jesucristo está bajo la ira de Dios, llevando una vida
totalmente en tinieblas. Una vida totalmente lejos de la voluntad de Dios. El versículo 19 y 20 que hemos leído dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquellos que rechazan a Cristo, como hemos visto también en Romanos, no lo hacen por ignorancia, hermano. Todos conocen que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra. Aquellos que rechazan a Dios, que rechazan a Cristo, no lo hacen por ignorancia. Por eso cada uno es responsable. Lo rechazan voluntariamente. ¿Saben por qué? Por lo que me dice la palabra, porque aman al pecado. Aman al pecado. Entonces rechazan la luz, porque aman las tinieblas, porque viven en oscuridad. Cristo es la luz. Y cuando Cristo está, las tinieblas quedan al descubierto. Cuando Cristo está, el pecador huye. Por eso los que viven en tinieblas odian la luz, porque la luz expone sus pecados, porque la luz expone lo que ellos hacen, muchas veces en lo oculto. Cuando aparece la luz, lo deja expuesto. Entonces, aquel que vive en tinieblas, aquel que ama el pecado, odia la luz. No quiere saber nada con la luz. Por eso, el mismo Jesús, en Juan 7:7, dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esto le decía a los religiosos de la época. No puede el mundo aborreceros a vosotros, no lo aborrece a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermano, Cristo es la luz verdadera que alumbra. Cristo es santo. Y cuando Él está, hay un contraste tan grande con el pecado. Hay un contraste tan grande con la tiniebla que todo se manifiesta. Y aquel pecador que vive amando el pecado, huye de la luz verdadera. Aborrece a Cristo y a todo lo que provenga de Él. No quieren saber nada con Dios. No quieren saber nada con los cristianos. No reconocen su pecado, al contrario, se jactan de él. Y como resultado, como vemos acá, como resultado sellan su propia condenación. ¿Saben por qué? Porque rechazan al único que los puede salvar de las tinieblas. Rechazan al único que puede sacarlos del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de la luz. Rechazan al verdadero. ¿Por qué? Porque aman más a las tinieblas que la luz. El versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Acá, hermanos, vemos claramente el contraste entre uno y otro. El que practica la mentira, el pecado, el que anda en tinieblas, el que aborrece la luz, ¿qué hace? Huye, se esconde, no quiere saber nada. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Acá se ve claramente aquel que verdaderamente ha creído en Jesucristo, que ha nacido de nuevo, y aquel que por más que con sus labios diga una cosa, su vida demuestra otra. El que se ha convertido, hermano, el verdadero creyente, ama estar en la presencia del Señor.
ama leer su palabra, ama congregarse con sus hermanos, ama todo lo que tiene que ver con la luz, con la verdad, y odia el pecado. Para aquel que no se ha convertido, para aquel que ha nacido de nuevo, es totalmente lo opuesto. Odia la verdad, huye de la luz, ama al pecado, se abraza a él, lo practica todos los días. Hermano, aquel que se ha nacido de nuevo es santo, porque Dios nos ve a través de Jesucristo, pero va en el proceso de la santificación. Dios va obrando en su vida. Y no es que no peca, pecamos porque somos pecadores. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Aborrecemos el pecado. ¿Sabe cuál es la diferencia? No practicamos el pecado. ¿Sabe cuál es la diferencia? No dejamos oculto el pecado. Aquel que aborrece la luz deja oculto el pecado. No quiere que la luz manifieste lo que hay en él. Aquel que aborrece el pecado, que ama la luz, no oculta su pecado, sino que lo confiesa. ¿Para qué? Para que venga sobre su vida el perdón de Dios. Se arrepiente delante de él, porque necesita recibir el perdón de parte de Dios. No practica el pecado, sino que ama la justicia y la verdad, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Fíjense, dice 2 veces que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. 2 veces lo dice. Y después, en el mismo libro, en el capítulo 5, versículo 18, dice de vuelta: no practica el pecado. Somos pecadores, hermano. Nadie puede decir yo nunca peco. No. Pero también dice al principio del libro: para eso tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros, al cual podemos acudir todos los días pidiéndole perdón, hermano. Pero aquel que ha nacido nuevo no practica el pecado, hermano. No es que peca constantemente, no, sino que aborrece el pecado y mortifica su carne. Y fíjese, el versículo 9 dice: no solamente que no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Hermano, fíjese, Dios, Cristo, está en nuestra vida. La palabra nos dice que somos templo del Espíritu Santo. La simiente de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar, porque tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Hemos nacido de nuevo. Hermanos, el que está en la luz verdadera no practica el pecado, sino que practica la verdad. El que está en tinieblas practica el pecado. Y ahí está la gran diferencia. Uno vive buscando continuamente la voluntad de Dios. El otro vive continuamente siendo esclavo del pecado. ¿Y sabe qué? Solamente en Cristo. Solamente creyendo en Cristo verdaderamente como su Señor y Salvador pueden ser libres de la esclavitud del pecado. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús
está la salvación del pecador. Déjenme terminar en esta tarde como el jueves pasado. Hermano, aquellos que estamos en la verdad, en la luz verdadera, deseamos conocer cada día más a la persona de Jesucristo. Deseamos cada día más escudriñar su palabra. Deseamos cada día más tener una comunión íntima con Él. Aborrecemos el pecado. Amamos la luz, amamos la verdad. Anhelamos tener esa comunión. De sumisión y obediencia hacia Él. Buscamos que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado. Predicamos el Evangelio. Esas son evidencias del nuevo nacimiento. Aquellos que están en tinieblas buscan lo contrario. Viven perdidamente, practicando el pecado. Por eso en esta tarde, si esta es tu vida, si vos te das cuenta que no estás en el grupo que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, por más que hace tiempo que vas a una iglesia cristiana evangélica, te das cuenta que tu vida evidencia que estás en el otro grupo. No rechaces el Evangelio en esta tarde. No rechaces a Jesucristo. Acude a Él en arrepentimiento y fe. Acude a Él con un corazón humillado. Y como dijimos el jueves pasado, Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo aquel que va a Cristo en arrepentimiento y fe, todo aquel que va a Cristo creyendo que Él es el unigénito Hijo de Dios, Cristo lo recibe. Él no le echa fuera. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a humillarnos delante de su presencia para que su palabra produzca fruto en nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos conocerle cada día más? ¿Cuánto necesitamos tener esa intimidad única con Él, hermano? ¿Cuántas veces conocemos a un Dios de oídas, a un Dios intelectual? ¿Y cuántas veces nos falta esa experiencia, esa comunión íntima, esa vida de oración, esa vida de escudriñar su palabra, de desear su alimento, esa leche no adulterada, que realmente Él obra en nuestros corazones, hermano?